Oye, César, yo no sé si nosotros hemos hablado acerca de eso o yo te contaba, pero a mí me impresiona, o sea, yo no sé si alcanzamos a dimensionar el impacto que iba a tener la pandemia sobre el desarrollo, sobre las personas, o sea, la cantidad de niños que están llegando ahorita a consulta, que yo digo, los niños pandemia, con tantas dificultades en habilidades sociales, para seguir instrucciones en su aprendizaje, o adolescentes también, no sé, me parece impresionante. Sí, lo habíamos tocado por encimita, pero bueno, hoy lo vamos a profundizar. Vamos para allá. Nos parchamos, como dices tú, a hablar, nos descojonamos. Nos descojonó. Esto es Descojonados, un podcast de discapacidad y psicología. Y lo que sea. ¿Qué más, mi llave, José? ¿Cómo va todo? Muy bien, todo bien aquí, saliendo de clase. ¿Cómo llevas la feria monteriana, la feria ganadera? Verdad, y una vez, esa es poco incluyente, ¿sabes? Y solamente he ido una vez y a un desfile y me dolía, tenía un dolor de cabeza del escándalo. Y después no tenía cómo salir de ahí. Menos mal que estaba, bueno, eso pasó como frente a la casa de una amiga y la vaina fue como más transitable, pero no, ese tipo de espectáculos yo prefiero evitarlo. Ya, ya, bueno, pero hoy nos reúne aprovechando tu ausencia en la feria para que estemos aquí grabando este episodio sobre lo que la pandemia se llevó y lo que además nos dejó. Lo que la pandemia se llevó, impresionante. A ti no te pareció como todo surrealista lo que pasó, el devenir y eso, y la situación. Me acuerdo que ese año yo había pasado diciembre en México con unos familiares y llegué como en enero y al mes empezaron todas las noticias. Y yo me acordaba del chino que vi en Cancún y del coreano que me atravesé y que saludé y que le di un billete y ahora que yo no vaya a tener esta vaina. Y cuando empezaron a cerrar los aeropuertos y todo eso, y decía, ay, qué locura, ¿verdad? Parece una película. Sí, no, pues te dejó traumada esa vaina. Sí, sí, fue bastante raro. Y mira que yo recuerdo que durante pandemia, eh, a mí me ayudó mucho la pandemia a transitar la pandemia en la universidad, porque yo no, pues como uno podía salir, yo no salí, yo no atendía pacientes, no podía ver. Pero pues seguía dando clases en la universidad y en pandemia, yo me acuerdo que yo le decía a mis amigos que yo me sentía a tiempo completo a pesar de ser catedrático, que eso era reunión tras reunión, eh, inducción tras inducción, porque la gente quería que uno supiera qué hacer en algo que la gente en realidad no sabía qué era lo que iba a pasar. Entonces, eso me ayudó mucho a transitar la pandemia, el tiempo ocupado ahí, utilizando las plataformas virtuales y todo eso. Y yo me acuerdo que yo, justo para esa época, yo di un curso que se llamaba Dificultades de Aprendizaje, o algo así, todo lo que tiene que ver con el neurodesarrollo, esas cuestiones que tú sabes que a mí me gustan bastante. Y me acuerdo que yo le decía a mis estudiantes, como que párenme bola, una vez que estos pelados van a llegar a Tutiplena a consulta. Y es lo que uno se está enfrentando hoy en día, la cantidad de niños que de pronto no pudieron haber hecho un preescolar de manera adecuada, o que fueron hijos únicos encerrados con mamá soltera y abuelitos, entonces ahorita está teniendo una cantidad de problemas de conducta, de hábitos, de rutinas, impresionante. Entonces, fue como un vaticinio de lo que en realidad hoy en día se está observando. Sí, justo eso fue lo que mencionamos una vez en un episodio que hicimos hace mucho rato, el año pasado, que se llama Diversidades de Aprendizaje. Ah, sí, hablamos un poco de también cómo se estaba aumentando eso hoy en día, pero vamos a hablarle un poco, vamos a darle un viraje un poco a esa cuestión y cómo viste tú la pandemia, por ejemplo. Ah, sí, bueno, tú lo sabes y los que escucharon los episodios de, de mi historia y de mi discapacidad transitoria saben perfectamente lo que la pandemia significó
porque, bueno, justamente llegó en el día exacto en que a mí me iban a hacer una cirugía demasiado importante y que la llevaba esperando mucho tiempo. Entonces, en ese sentido fue maldecida por mi parte, es lógico, me hizo sufrir bastante, me frustró un montón. Pero a partir de allí fueron muchos niveles, siento que la pandemia fueron demasiadas etapas. Al principio era todo incertidumbre, era una cuestión de, bueno, miedo, una cuestión de a ver qué hace uno con la universidad, con la gente que estaba trabajando, cómo hacía con los trabajos. Pues obviamente cambiar de ambiente porque yo me regresé para mi pueblo, eh, y allá era como un confinamiento distinto, imagino a lo que debió sentir la gente que estaba en la ciudad. Agradezco por lo menos eso, la verdad, estuve en la finca. O sea, tú no estabas tan encerrado. No estaba tan encerrado, tenía bastantes más libertades. Que no estuve en la ciudad, entonces no me lo puedo imaginar. Pues intento, pero no debe ser posible, es complicado. Y a partir de allí hubo un montón de cuestiones que nunca había vivido de esa manera. Y es, por un lado, estar en un lugar distinto, en una etapa de mi vida distinta, que era una etapa universitaria, pero viviendo en mi pueblo, pues en mi zona, que eso nunca había pasado, jamás. O sea, yo, como saben, pues en ese episodio que hablé más de mi vida, yo me vine a vivir a Medellín con 16 años recién cumplidos y en ese momento tenía, que 2019, 2020 fue la pandemia, 18, 18. Entonces, con 18 años, ya yo estaba teniendo una vida muy, pues está, en mi momento yo pensaba estar seguro de lo que estaba haciendo, de mi carrera, de mis propósitos y proyectos y demás cosas. Eso lo tenía muy claro y la pandemia llegó como a frenar o a destruir y rehacer todo eso. No siento que haya sido yo solo, obviamente muchos nos planteamos estudiar virtual, si queremos estudiar o no. O sea, en realidad fue un golpe muy duro. Psicológicamente me afectó también un montón. Eh, no saber entonces cuáles eran mis propósitos porque se suponía que los tenía claros. Yo siento que por ahí va el asunto, en ese viraje pero radical de la vida de un momento a otro, cómo se te vuelca la vida en cuestión de un mes y que ya no sabía qué hacer. Entonces, ¿ahora qué hago? ¿Estudio? ¿No estudio? Ya cuando la pandemia se fue, por decirlo de alguna manera, es decir, cuando la presencialidad volvió, todo se fue normalizando, intenté hacerlo todo prácticamente de nuevo. Es decir, no volver a estudiar de nuevo porque yo estudié durante la pandemia bastante y hubo un tiempo en que no, pero ya con la presencialidad volví, por ejemplo, a mi proceso de la cirugía, eh, volví a estudiar presencial, que era algo que me hacía mucha falta, el contacto con la universidad, con los compañeros, con los profesores, con las dificultades. En realidad era algo que me hacía demasiada falta. Yo no sé cómo puedo... O sea, ahora que Hacía me... falta el corre-corre. Ay, es que miro hacia atrás y yo no sé cómo soportó uno tanto, tanto tiempo así, de verdad. Es Sí, increíble. sí, total. Total. Y mira que tú tocas un tema interesante que yo también lo había pensado cuando hablo de pronto con personas acerca de ese tiempo de pandemia, pues, o sea, no sé si de pronto a todos, pero yo también lo vi mucho como un periodo de introspección y de replantearme y de preguntarme, de cuestionarme, que yo recuerdo que antes de pandemia, yo, por ejemplo, rehusaba o rehuía mucho, o me quejaba mucho de ese cambio mío entre Bogotá y Montería, y la cultura, y que no conocía a nadie, y que no tenía amigos, y que no sé qué, y el aburrimiento y tales. En pandemia yo me hice todo un viaje a mí mismo. Yo creo que solamente tuve un periodo muy angustiante, que fue cuando entre un semestre y otro, porque no sabían si iban a abrir programa, porque los pelados se estaban matriculando, entonces si no se matriculan pelados, pues no hay profes, y si no hay profe, pues no hay trabajo, y entonces creo que fue ese momento como de 2 semanitas así
súper estresante para mí. Pero sí yo me hice como ese cuestionamiento, como que, bueno, soy yo, seré yo maestro. Y mira que sorprendentemente se acabó pandemia y como que y cambié un poco también mi mentalidad y todo fue cambiando. O sea, ahorita tengo un montón de amigos y conozco un montón de gente y estoy súper feliz con mi vida en Montería. Y si me preguntan que si yo me regreso para Bogotá, no. La única manera es que a mí me paguen, no sé, que 30 millones de pesos y vivir frente al trabajo o dentro del trabajo, si es posible. Pero sí, yo creo que yo creo que la pandemia lo que hizo fue quitarnos como todas esas máscaras, ¿no? Todas esas distracciones de la ocupación, el trabajo, el estudio, los amigos, la fiesta, la salida, los viajes y quedarse yo con yo. No había más nada donde agarrarse, o sea, un sábado en la noche, el máximo nivel de socialización que uno podía tener es ver un live en Instagram que se popularizaron durante esa época y ya, hasta ahí. Me parece interesante porque me hace pensar que podemos pedirle a las personas que escuchen este episodio, que quieran contar su historia, que nos manden un audio o algo sobre qué les cambió en la pandemia. Porque, ¿tú qué piensas? Sí, sí, porque mira que a veces, uno a veces como ser humano yo me he dado cuenta que uno cree que las vainas solamente le pasan a uno, porque solo uno las vivió así y cuando le escuchas lo mismo, pero a otra persona desde otra perspectiva, como que eso te quita una carga emocional de las cosas, darte cuenta que las experiencias humanas son muy similares. Yo me acuerdo y ahorita me acabo de acordar que justo cuando ya mandaron a encerrar y todo eso, yo pasé una situación personal compleja, fue un año antes, una situación bastante compleja, no mentira, fue para esa época, fue una situación personal pues compleja por lo que yo veía en ese momento. Y ahorita yo lo veo como una bobada. Eh, y yo recuerdo que yo hablándolo o sea, lo hablé con tres amigos distintos, diferentes, que no se conocían entre ellos y la respuesta era común, a todos nos pasa, a mí me pasó, y- o en algún momento te tenía que pasar, ya era hora, más tarde que nunca. Entonces, también yo siento que cuando uno comparte esas experiencias, y eso es lo que a veces me parece chévere de la psicología, uno se da cuenta que uno no es único. Me pasó esta semana con una chica que llegó a consulta, una pelada súper joven, 21, 22 años, creo que estudia enfermería o algo así. Es como una situación como que de mucho estrés, de mucha ansiedad, que desencadenó más o menos desde la pandemia y pues como era la primera consulta, yo apenas estaba como que haciendo mi historia, analizando el caso y haciéndome un panorama general para ver cómo proceder. Y la pelada lo que quería era que yo le diera un consejo y una solución rápida enseguida para sentirse mejor. Y le digo, yo no puedo hacer eso, yo no te puedo dar un consejo, que es un consejo que yo te diga terminaré siendo muy subjetivo hacia mi experiencia, ¿no? Vamos a ver qué hacemos, vamos a ver tú qué construyes, vamos a ver tú qué conclusión sacas de aquí. Y me parece que la pandemia fue un momento en donde nos desnudó de todos esos distractores que uno podía tener y que tiene todavía, porque es que volvimos a las mismas. Yo a veces me cuestiono esas propagandas que salieron al principio de pandemia, que vamos a salir mejores, más unidos, salimos peores. Entonces, y hacer que nos enfrentáramos contra nosotros mismos, porque no había de más, no había de otra forma, no había de otra manera. Pero bueno, de todas formas eso es un descubrimiento de lo que es la naturaleza humana si tú lo miras. Porque tú dices, entonces somos malos porque salimos malos de un momento en el que nos tocó descubrirnos. Pero ese es tu pensar, pues esa es tu posición. Yo estoy Sí, bastante de acuerdo. exacto, es mi idea, uno se puede equivocar. Sí, yo estoy Yo me bastante de equivoco todo el acuerdo, tiempo. más de lo común. Pero sí, sí, José, ese momento de reflexión, la pandemia nos dejó mucho tiempo solos, nos dejó mucho tiempo con uno mismo. Y eso a la larga puede ser peligroso
porque despierta un montón de ansiedades y de cuestiones que relacionadas con lo que ahorita te decía, por lo menos en mi caso, y que estoy seguro de que le pasó a mucha gente. Pero a su vez también despierta otro montón de cosas como talentos o como intereses que antes a lo mejor no tenías y que era un poco más difícil de encontrar si no hubiese sido por ese momento de introspección. Y mira, mira que ahorita mencionas eso, me hiciste acordar que como que una de las, antes de pandemia yo venía dando como que conferencias y charlas y cosas así en colegio y vaina, pero eran como muy académicas, muy teóricas, por ese talante mío hacia la academia, la docencia y todo eso. Y yo me acuerdo que durante pandemia me contactó una pelada de Barranquilla que tiene como una fundación, algo así, de chicos con discapacidad y que quería que yo le colaborara con como un taller para padres de familia o algo así. Y dije, bueno, listo, dale, de una. Entonces yo empecé a organizarlo como siempre, mis diapositivas y la teoría, y no sé qué. Y yo tenía todo preparado y justo antes de entrar, como una hora, yo sentado ahí en el computador y decía, che, pero yo que me voy a poner a hablarle de teoría de algo que he vivido toda la vida, o sea, porque no les hablo desde mi experiencia, desde lo que yo vivo. Y yo descubrí esa espontaneidad que yo decía que yo no tenía, esa espontaneidad de lo que estamos haciendo ahora, de sentarme a hablar un tema sin un guión, sin un diálogo, de que me salga espontáneamente, sin miedo a equivocarme, porque si me equivoco, pues soy humano. eh, no sé, o sea, yo de aquí y tuve varias oportunidades en pandemia, como unas 2 o 3 veces más, en donde de pronto me contactaban para ese tipo de cosas y yo siento que yo me solté mucho en esa parte, en lo espontáneo, en hablar, en conversar este tipo de cosas en medio de la pandemia. Descubrí ese don, ese talento que tanto me refuerzas tú. Sí, acabas de decirle a la gente que no prepara los episodios. No, señores, sí los preparamos. Nosotros No, grabamos los jueves y nos sentamos los miércoles en la noche. oh, pero qué chévere también escuchar a la gente que nos diga qué sacaron de la pandemia, porque no todo fue malo. No todo fue malo, también hubo cosas No, no, positivas. no, 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 no todo fue malo. Yo creo que hubo, o sea, para mí la pandemia fue un paréntesis. Yo lo siento como un paréntesis también. Y eso también depende de la propia experiencia de cada quien, ¿no? Porque de pronto hubo personas que sí tienen muchas dificultades económicas, que pues, afortunadamente yo no las viví. Eh, no sé, fallecimiento de familiares, creo que era lo más complicado. Ahí era cuando uno sentía como cuando a mí me da un poco más de ansiedad, ¿no? Se murió no sé qué, falleció no sé quiéncito, que no sé quiéncito está en UCI. O sea, ahí era cuando uno sentía la cosa. O a mi hermana en pandemia, creo que fue cuando ella se fue a hacer su maestría a España y ¡pum! Todo cerrado. Y ella estaba en la ciudad donde entró el COVID a España, en Valencia. Yo no sé si tú te acuerdas que COVID en Europa, más que todo, fuerte primero en Italia, que fue en Bérgamo, ¿no? Y que llegó a España porque hubo un partido, creo que de Champions, el Valencia con el Atalanta, y todos los que fueron llevaron el COVID para Valencia, y Valencia fue el epicentro del COVID en España, y allí estaba mi hermana y también le tocó encerrarse, y con una gente que no era su familia. Daniela sí lo vivió muy diferente a mí, muy distinto a mí. Entonces, sería chévere escuchar a las personas de qué aprendieron de la pandemia, qué Mira les que enseñó. ahorita que hablabas de que empezaste a hablar, a darte cuenta de una virtud que tenías allí y que la pandemia de pronto te fue el momento para sacarla y reforzarla. Nicolás Ceballos, un profesor de acá de la Universidad de Antioquia, profesor de la Facultad de Derecho, yo te hablé de él. Él, él tiene la misma discapacidad que tú y nunca, pues no hablaba de eso, no hablaba de ese tema. Y hablando con él me comentó que precisamente la pandemia y un puntito antes de la pandemia y a partir de la pandemia empezó a hablar más de sí mismo por ciertas cosas.
también por esa suerte de introspección que hubo en ese tiempo y ese hablar de sí mismo le hizo darle un cambio a su vida, a transformar también empezar a hablar de la discapacidad, de algo que siempre ha vivido, pero de lo que por cualquier razón X no quería tocar. Y ahora trabaja incluso con el tema, o sea, ahora trabaja en permanencia de la universidad. O sea, es tremendo porque eso me hace pensar que algo como la discapacidad, que mucha gente cree que es un tema que las personas las atraviesa la vida y que no existe otra cosa para la persona con discapacidad que hablar de discapacidad, lo que no es cierto. Aquí lo hemos dicho un montón, pero que la pandemia también logra eso, logra hacerte descubrir y cambiarte la vida. Pues logró eso, ese momento de introspección, me pareció chévere anotarlo ahí. Sí, es que eso, o sea, a mí me pareció impresionante ese cambio que yo tuve y lo que... Es que yo siento que a veces cuando uno toca el punto exacto de su propia vida subjetiva, intrapsíquica, y uno llega al punto, y de pronto los que nos han escuchado con regularidad sabrán que nosotros nunca promovemos fórmulas mágicas ni tips para manejar cierta cosa o cierto tema, sino de ir a lo preciso, al punto. Me impresionó como yo llegando a ese punto de introspección y parándome frente a mí, peleando contra mis demonios y enfrentándolo, como todo fue cayendo por efecto dominó, que a la vuelta de, yo creo que 1 año, 2 años, como que ya yo mágicamente me siento bien en Montería. Acá me ha ido bien, no me quiero ir. Y todo cambió y empecé a conocer personas inclusive, mira que lo que dices del profe allá en tu universidad, a mí también me pasó mucho con mis pacientes, con los casos que yo veo. Yo decía, pero o sea, ¿por qué tengo que ser tan rígido, tan académico, tan racional al momento de yo analizar un caso, un paciente que tenga, si yo lo vivo desde mi propia experiencia? Y qué mejor manera que explicarle a una persona, a un papá, a una mamá, sino desde la propia experiencia de alguien que tiene una condición similar o más complicada de su hijo o de la persona. Y sí fue un cambio de panorama total, total, total. Hubo baches, obviamente también hubo baches, incertidumbres. ¿Será que el mundo se va a quedar así para siempre? ¿Qué va a ocurrir? ¿Cómo vamos a hacer? Pero sí fue un momento, yo creo que los que tuvimos la oportunidad de hacerlo, sí salimos renovados, sí salimos distintos, ¿Y qué salimos nos puedes diferentes. decir de los cambios psicológicos que hubo? Ahorita al principio los estuviste mencionando por encima, pero así que tú hayas notado que son muy, muy, muy notorios y que, bueno, los niños que ya están naciendo post pandemia, pero sobre todo esos que nacieron en la pandemia. Yo a veces digo yo me acuerdo que yo tuve una profe en la maestría que era o es muy buena con cuestiones de desarrollo y vainas así. Y ella siempre nos decía en maestría como que en clase, muchos años antes de pandemia, eso no está contemplado en ese momento, ella siempre nos decía como que todas las teorías del desarrollo psicológico y cognitivo que hoy en día tenemos van a quedar obsoletas con los niños de hoy en día. Que los niños de hoy en día son diferentes, son distintos. Y yo siento que la pandemia aceleró ese tránsito a lo digital, ese tránsito a lo tecnológico, y lo que está generando tantos problemas hoy en día, ahí lo podríamos mirar muy de la mano con lo que hablábamos la vez pasada, el rezago que hay en las instituciones sociales, el rezago que hay en el sistema educativo. Sí, entonces que por un lado se le dice al niño no usa el celular, pero por otro lado la tarea se la mandan por WhatsApp. La tarea hay que montarla a una plataforma. Véanse tal video tutorial en YouTube, que no sé qué. Yo siento que estamos pasando por un periodo de la pandemia, hizo que
que pasáramos un periodo de crisis como sociedad y las crisis se tienen que resolver. El problema es quedarse como estábamos antes, aferrarme a lo de antes, que las cosas tienen que ser como antes y lo de antes es lo que sirve y lo nuevo no sirve. Yo pienso que como sociedad tenemos que resolver esta crisis y una manera de resolverla es enfrentándola y es renovando las cosas. Yo siento que el sistema educativo es una de esas. El sistema educativo es una de esas. Yo creo que las brechas sociales también se aumentaron muchísimo. La inflación, los problemas económicos, las dificultades que hay en el momento de conseguir empleo. Estaba hablando de eso con un amigo hace poco. A mí me impactó una vez que antesito de pandemia yo cogí una vez, pedí un InDriver y quien me recogió era un pelado que yo le di clase, era un buen estudiante, muy buen estudiante, pero estaba recién egresado en ese momento. El año pasado, en diciembre más o menos, cogí otro InDriver y era el mismo man, en el mismo carro, haciendo InDriver todavía. Entonces, yo siento que ese es la consecuencia que agrandó, que agravó también la pandemia y que nosotros como sociedad no hemos podido subsanar. Y por eso es que la vez pasada yo también te decía que todos estos temas de salud mental y cosas así terminan siendo pañitos de agua tibia, porque no atacan directamente hacia la necesidad de la persona, lo que me está generando ese malestar, esa insatisfacción. La pandemia vino a mostrarnos todo eso, pero yo Pero siento mira que que muy poco además se ha de hecho. lo que mencionas, que todo eso es demasiado importante, hay unos cambios que ya están prácticamente demostrados. O sea, los estudios indican que los niños que nacieron durante la pandemia tienen retrasos, o perdón, índices de menor desarrollo neurológico. Si tuvo o no tuvo la mamá COVID, o sea, independientemente de si tuvo o no tuvo la mamá COVID durante el embarazo. Eso habla de, de que ya hay un cambio y de que es un cambio que se tiene que asumir. También ahí está demostrado que los niños tienen un leve retroceso, una leve demora en el desarrollo del lenguaje. Se tardan un poquito más. Entonces, muchas de esas historias que tú cuentas de los padres que van preocupados por los niños, se demoró más en hablar y no sé qué, tienen que ahora todavía aprender a naturalizar un poco más eso porque hay que entender que el mundo cambió, el contexto cambió. Exactamente, es que indiscutiblemente los procesos son sociales, los procesos cognitivos y el neurodesarrollo social. Mi teórico favorito en el desarrollo es Vygotsky. Vygotsky habla mucho de eso, que los procesos psicológicos superiores, como él los llamaban, tienen una ontogenia, una base biológica que es innegable y que es natural para todos. Y tengo que tener un cerebro sano para aprender o para hablar. eh, Tienen una historia de desarrollo porque a lo largo de que uno se va desarrollando los procesos van mutando, van cambiando, no es el mismo lenguaje a los 6 años que a los 14, y tiene una base cultural, tiene una base cultural que es innegable, que es lo que yo siento que estos chicos de hoy en día ahí tuvieron su parón, su frenón, ¿sí? Hicieron que ese proceso de plasticidad cerebral, de sinaptogénesis, de desarrollo como tal, me estoy poniendo muy técnico, sea distinto, fuera distinto y se manifiesta distinto. Yo este año, yo a veces me meto en temas, no sé, a veces se me da como un tema y empiezo como a buscar artículos y leer y revisarlo bastante. Y este año he estado revisando mucho de eso, muchos estudios que están haciendo acerca del impacto que tienen ciertas situaciones adversas. En la literatura lo he encontrado que lo conceptualizan así, situaciones adversas, que ellos lo conceptualizan como si fueran situaciones imprevistas, dificultades en el acceso a la educación, violencia, maltrato, falta de estimulación, desnutrición, y cómo eso hace
y demuestran que los chicos de hoy en día sean diferentes, sean Y también distintos. hay una cuestión biológica que tú lo decías también. O sea, hay unos cambios biológicos, por ejemplo, los niños cuando pues estuvieron más tiempo confinados junto con su madre, tuvieron un mayor tiempo de lactancia, por ejemplo. Eso genera unos cambios biológicos obvios. Al mismo tiempo también estuvieron menos exposición a gérmenes y bacterias que son necesarias también en esas primeras etapas, que alguna vez hablamos en esas etapas del neurodesarrollo. Eso sí o sí, eso es... Que le estornuda, que el compañerito al lado le estornuda en la Que cara. coma tierra. ¿Tú comiste buena tierra? Que le den una papita vencida en la No, es cafetería. que todo eso es necesario. Y aunque, bueno, sobre Sí, todo claro. pensando en que el ser humano es una cuestión evolutiva, o sea, nosotros estábamos habituados a una cosa y cualquier cambio mínimo afecta. Y eso se está viendo ahora en los resultados de estudios y demás. Ahí está. Sí, sí. Por ejemplo, ahorita que tú tocabas eso, a consulta llegan muchas veces chiquitines que de pronto son hijos únicos y que al momento de ingresar al colegio pues no quieren compartir, no quieren jugar, porque yo soy hijo único, era primer nieto, primer sobrino, primer hijo y no quieren compartir y no quieren jugar, y ya es autista, Sí, enseguida. exacto, sí, sí. Y Sí, no, hay más complicaciones para el relacionamiento social y sí, con seguridad. sí, claro que las habilidades Exacto. sociales se aprenden. Imagínate tú esos 2 primeros años Las habilidades sociales como las viendo aprenden. Puka, no sé, viendo Pepa, todo el tiempo y sí. Peppa Pig, Exacto, sí. Pero bueno, Clifford. Clifford no es el perro rojo sí ese es rojo, rojo. sí, sí. Epa, sí, Clifford. Tú lo Yo viste no chiquito. veía, casi no veía cosas. A ti te Pues no tocó esa recuerdo etapa. mucho, la verdad. Yo solo recuerdo que veía fútbol y Dragon Ball, poco más. El Mundial de Sudáfrica, yo soy muy joven, primer mundial. Sí, Ese fue tu primer sí, sí. mundial de Sudáfrica. Ah, Te sientes viejo. sí, bastante, Italia 90. bastante. El primer mundial que yo recuerdo, que, o sea, que tengo leves recuerdos es del 94 y que me vi todo desde el 98. Ah, bueno, aquí vamos. Aquí ya empezó la Eurocopa, ¿te viste el partido de hoy? No porque estaba en clase, me lo vi de Partidazo, reojo. jugó muy pues partidazo porque Alemania jugó bien, no porque fue competido, muy bien. Pero no me lo Yo esperaba que sí, Alemania jugara yo tan bien. apoyo, tú sabes, mitad del Tú Caribe, eres mitad alemán. alemán, aquí apoyando. Mojenon, Morrenmund, Debería, Deberíamos César hacer un un capítulo Morrenmund. de deportes, un capítulo de deportes. Bueno, más para eso podemos hablar de deportes adaptados y contarte la experiencia cuando jugué rugby en silla de ruedas, quedé con las manos destruidas y destrozadas. Sí, Pero hice un gol. bueno, ya ves, estamos hablando, fue un placer como siempre. Listo, pues, ahí nos olemos. Y hasta aquí hemos llegado. Gracias por escucharnos. Te recordamos que somos José Corrales Benedetti y César Moreno quien les habla. Pueden seguirnos en YouTube e Instagram como @descojonados. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima. Entonces, desde el espacio de la psicología y de la discapacidad y la inclusión, nos despedimos y los esperamos para el próximo capítulo.